Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos. En este video vamos a realizar un ejercicio que corresponde al tema de los gases y sus leyes en la materia de termología. Y particularmente lo que concierne a la ley de Gallo-Sacca. Este reactivo dice lo siguiente. Un balón de fútbol recibe una presión atmosférica de 78.000 pascales y se infla a una presión manométrica de 58.800 pascales, registrando una temperatura de 19 grados Celsius. Si el balón recibe un incremento de temperatura a 25 grados Celsius debido a los rayos solares, se nos pide calcular, inciso A, presión absoluta en pascales, inciso B, presión manométrica en pascales. Los datos con que contamos para resolver este problema son los siguientes. Tenemos que la presión atmosférica en el primer momento, presión atmosférica, es igual a 78.000 pascales. Y la presión manométrica en el primer momento es igual a 58.800 pascales. Presión manométrica 58.800 pascales. Y tenemos además que la temperatura en el primer momento, temperatura 1, es igual a 19 grados Celsius. La temperatura en el segundo momento, temperatura 2, es igual a 25 grados Celsius. Aquí debemos hacer dos consideraciones importantes. Una, la presión con la que vamos a trabajar no es la presión atmosférica ni la presión manométrica por separado, sino la suma de las dos. Esa es la presión absoluta que recibe este balón. Por lo tanto, vamos a calcular la presión 1 absoluta igual a presión 1 atmosférica más la presión 1 manométrica, es decir, 78.000 más 58.800 pascales, y esto nos da un total de 136.800 pascales. Esa es la presión absoluta en el primer momento. La otra consideración es que las temperaturas deben estar expresadas en la escala absoluta, es decir, en Kelvin. Todos los problemas de gases de esta naturaleza se tienen que resolver con la temperatura en la escala absoluta, Kelvin. Pues bien, recordemos que la fórmula para convertir de grados Celsius a Kelvin es grados Celsius más 273.15. Por lo tanto, la temperatura 1 va a ser igual a 19 más 273.15, nos da 292.15 Kelvin. Y la temperatura 2, 25 más 273.15, 298.15 Kelvin. Y ahí tenemos ya los elementos que requerimos para resolver el problema. ¿Qué sigue? Vamos a utilizar la fórmula de la Ley General de los Gases, que dice que el producto de la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al producto de la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Pero, puesto que en este caso no se menciona el volumen, cuando no se menciona una magnitud, significa que dicha magnitud, su valor permanece constante. Es decir, el volumen en el primer momento y en el volumen en el segundo momento es el mismo, razón por la que lo podemos eliminar de la ecuación. Y por lo tanto nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y esta justamente es la fórmula de la ley de Gallo-Sacca. La ley de Gallo-Sacca dice lo siguiente: a volumen constante para una determinada masa de un gas,
la presión que éste recibe es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa esto de que sea directamente proporcional? Cuando hablamos de que dos magnitudes tienen una relación directamente proporcional, quiere decir que si una magnitud aumenta su valor, la otra también lo aumenta. Y si una magnitud disminuye su valor, la otra también lo disminuye. Es decir, en este caso, a mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Bien, ¿qué es lo que esperamos obtener en este problema? Si la temperatura está pasando de 19 grados Celsius a 25 grados Celsius, o bien de 292 Kelvin a 298 Kelvin, la temperatura está aumentando. Esto quiere decir que la presión deberá aumentar, es decir, deberemos obtener una presión mayor a 136.800 pascales. Pues bien, vamos a realizar el despeje de la presión absoluta 2. La presión absoluta 2 va a estar dada por presión 1 absoluta por temperatura 2 sobre temperatura 1. Estamos despejando la presión 2 de esta ecuación. Vamos a sustituir. Tenemos a continuación presión en absoluta 136.800 pascales por la temperatura 2, 298.15 Kelvin sobre la temperatura 1, que es 292.15 Kelvin. Las unidades Kelvin o Kelvin se anulan y el resultado va a estar en pascales, como es de esperarse, puesto que estamos calculando presión. Pues bien, tenemos que 136.800 por 298.15 sobre 298.15 nos da 139.609.52 pascales. Y esta es la presión absoluta 2. Tenemos pues resuelto el inciso. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la presión manométrica? La presión absoluta siempre es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Pues bien, la presión manométrica la vamos a obtener restando la presión atmosférica a la presión absoluta. La presión atmosférica es la misma en el primer momento que en el segundo momento. Por lo tanto, vamos a tener que la presión 2 manométrica es igual a la presión 2 absoluta menos la presión atmosférica. Y esto nos da, por lo tanto, presión 2 manométrica es igual a 139.609.52 pascales menos 78.000 pascales. Y esto nos da 61.609.52 pascales. Esta es la presión manométrica del balón. Y de esta manera este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Muchas gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, envíenla en un comentario. Por favor, les pido su apoyo. Comenten nuestros videos. Coméntenos, bueno o malo. Los comentarios bienvenidos. Denle me gusta, compártanlos y por supuesto los invito a suscribirse. Muchas gracias.